Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para llevarte un poco de la palabra de Dios. Y van a estar aquí conmigo en las líneas de teléfono mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para tomar tu llamada, para tomar tu comentario, para lo que gustes y mandes. Y para que te comuniques con nosotros también. Y para eso te voy a pasar los números de teléfono aquí en cabina. Yo creo que los que tú ya conoces, los teléfonos de la estación, los teléfonos de Radio Esperanza, son el 8375 50 51 y el 83 75 50 55. Te los voy a repetir: 8375 50 51 y 8375 50 55. También, si quieres estar en contacto con nosotros, tenemos correo electrónico. El correo electrónico del programa es volviendo a guión bajo la palabra arroba hotmail.com. Te lo voy a repetir: volviendo a guión bajo la palabra arroba hotmail.com. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, está en www.volviendoalapalabra.com. Te la repito: www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook y podemos estar en contacto también vía Facebook. Nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra y puedes buscarnos en el Face. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí estamos en contacto, tanto en la página de internet como en el Facebook. Y también tenemos canal de YouTube, y en estas tres partes estamos subiendo constantemente nuestras prédicas, todo lo que hacemos en la semana, los domingos y algunos que otros recursos que te pueden ser de bendición. También te voy a dar mi número de celular personal para si quieres mandarme un mensaje de texto o un WhatsApp ahorita durante el programa, y al terminar el programa ya igual puedes marcarme, o cualquier día de la semana, ahí estoy para atenderte. Cualquier duda que tú tengas, cualquier pregunta, mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito: 818-252-8607. Y esas son todas nuestras vías de comunicación para lo que gustes y mandes. Entre eso, gustes y mandes, siempre tenemos algo de material para regalar. Acuérdate que tenemos Biblias para aquel que le hace falta una Biblia y quiere empezar a leerla. Puedes comunicarte con nosotros y te la hacemos llegar. Si tú batallas para leer por cualquier motivo, también tenemos Biblias en audio. Lo que queremos es que todo el pueblo tenga Biblia y se pongan a leer, a escuchar la Biblia, que en realidad ahí está la bendición, ¿ok? Igual si se te ofrece alguna prédica de programas anteriores, algún recurso para evangelizar, aquí estamos para servirte, ¿ok? También, para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en un local ahí en el mero centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La calle es Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez, cruz con Aldama. De hecho, estamos frente a la plaza principal de San Nicolás, que es la del Palacio de Gobierno. Aquí es los domingos a las 12. Además, tenemos algunas células, otros lugares de estudio, principalmente en casas de algunos hermanos. Allí también nos reunimos a estudiar la palabra. Por ejemplo, en Apodaca, ahí hay estudio los lunes en Arboledas de Santa Rosa, los martes en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, los sábados en Juárez, Nuevo León, y los domingos, pero ya en la tarde, también tenemos ahí otra célula en la colonia Pedregal de Topo Chico. Cualquiera de ellas, si quieres información, solo comunícate o mándanos un WhatsApp o mándanos un mensaje de texto, y ahí mismo te pasamos datos, horarios y todo lo demás, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del Evangelio. Ya tenemos algunas semanas hablando
hablando del Evangelio. Te pongo en contexto porque aún el tema de hoy todavía tiene que ver con el Evangelio de nuestra salvación, con el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando comenzamos con el tema, hablamos de cada una de sus partes. La primera y la más importante, el saberse pecador, ¿okay? Que todos somos pecadores. Eso es lo primero, reconocer nuestro pecado para poder recibir el Evangelio. Pero lo segundo es saber que ese pecado tiene consecuencias, conocer esas consecuencias, el castigo, lo que merecemos, el infierno, la separación de Dios, el castigo de Dios. Eso es lo que merecemos todos los pecadores. Y luego viene la luz del Evangelio, la promesa, la buena noticia, la salvación, el perdón de Dios. Esa es la luz del Evangelio. Pero hay otra parte que es súper importante y que sin ella no obtendremos nada, que es la condición que pone Dios para poder recibir esta salvación, que es por gracia. Dios pide arrepentimiento. Dios pide arrepentimiento. Eso tenemos que grabarlo. Entonces son 4 partes: saberse pecador, saber la consecuencia del pecado para poder recibir la promesa, la buena noticia, la salvación, el perdón de Dios. Pero Dios pone una condición. ¿Te acuerdas cuando le dijo a aquella mujer adúltera: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más? Esa es la condición de Dios. Ese vete y no peques más es el arrepentimiento. Y aquí es donde esas 4 partes es el Evangelio. Y el Evangelio que da salvación. Y que da salvación por gracia. Y aquí es donde alguna gente parece confundirse. Es decir, ¿cómo que pide arrepentimiento si la salvación es por gracia? Y creyendo que cuando Dios nos pide arrepentimiento, es como que nos pide que paguemos aquella gracia. La semana pasada hablamos de la gracia. Gracia, la palabra más dulce para los oídos de un sucio pecador como tú y como yo. Gracia. Y vimos su significado. Es súper importante su significado. Lo primero es que gracia no significa gratis. Gracia no significa gratis, ni en el diccionario, ni si tú revisas la Biblia. Gracia significa en el diccionario favor inmerecido. Pero en la Biblia, cuando tú la estudias en la Biblia, gracia es mucho más, es algo más grande que solo un favor inmerecido. Gracia es recibir no solo algo que no mereces, sino recibir algo mereciendo totalmente lo contrario. ¿Sí comprendes? Gracia es recibir salvación cuando lo que merecías era muerte. Gracia es recibir perdón cuando tú merecías castigo. Gracia es recibir adopción, ser hecho hijo de Dios, cuando tú merecías ir al infierno por nuestros actos, por nuestra vida. Esa es la palabra gracia. Pero para poder recibir todo esto por gracia, hubo un pago que hacer. Todo eso tiene un costo. Entonces, la gracia no es gratis de ninguna manera. Y tenemos que entenderlo, porque no entender o entender mal conceptos tan importantes como este es lo que nos hace a los cristianos tener la vida que hoy tenemos. Nuestra pobre vida cristiana nace de no entender cosas como esta, tan importantes como el Evangelio y tan importantes como la gracia. Todo lo que pagó Jesús es lo que merecíamos nosotros. Todo, cuando leas los evangelios, todo aquello que padeció, los golpes, los escupitajos, las burlas, la cruz, mi hermano, los clavos, las espinas, todo su sacrificio, su muerte. Él bajó a los infiernos porque todo eso es lo que merecía nuestro pecado. Nuestro pecado. ¿Ok? Pero no se nos dio lo que merecíamos. Se nos dio salvación. ¿Cómo pudo ser posible? Gracias al sacrificio de Cristo. Él pagó por nosotros. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. De los 4 puntos del Evangelio, diríamos, la gracia es el punto 3. La salvación, la promesa, la adopción, la redención. Toda la salvación tan grande. Pero el mismo Evangelio pone un condicionante, que es el arrepentimiento, el hacer algo
el hacer algo. Pues la pregunta es, la pregunta de las personas, de los cristianos es, ¿tenemos que hacer algo? Y yo te diría con toda claridad, claro que por supuesto que sí. Eso enseña la Biblia. Claramente, es decir, sin temor a equivocarnos, claramente, con toda claridad y con muchos versos, con toda abundancia. Pero tenemos que entenderlo, que claro que pide algo. Y claro que costó mucho nuestra salvación, porque hoy la iglesia vive como si la salvación no hubiese costado nada, porque eso se nos ha enseñado, que no cuesta nada, que es que porque es por gracia. Pero otra vez, no es lo mismo gracia que gratis. Gracia solo significa sin merecerlo. Ojo, por eso hay que valorarla y hay que cuidarla. Por eso, si entiendes esto, es cuando toman sentido versos como Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Se nos manda cuidarla, valorarla. ¿Sí? Primera de Samuel 2:30 dijo Dios: honro a los que me honran, es decir, a los que lo consideran valioso. ¿Ok? El cristiano vive así, como si no hubiera costado nada. Y segundo, como si no tuviera que hacer nada, como si no se le hubiera pedido nada. Y unos dicen, porque si se nos pidiera algo, entonces no es por gracia. ¿Lo has escuchado este razonamiento? Y piensan que el cristiano no tiene que hacer nada, no debe de cambiar nada, no tiene que hacer obras, no debe de salir a predicar. Y hermano, todo esto que te acabo de decir claramente está ordenado en la Biblia. Y lo más triste es que algunos piensan que incluso no se necesita dejar el pecado para seguir a Cristo. Puedes seguir en pecado y no pasa nada, porque como es por gracia, eso es lo que hoy enseñan. Pero otra vez, todo nace de un mal entendimiento de la gracia. Casualmente, hoy en el cristianismo, de una de tantas ramas que hay en el cristianismo, una que se dice a sí misma de sana doctrina, enseñan esto. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Una ramita como los calvinistas que se multiplican peor que gremlins hoy. Los salvos siempre salvos. Que hasta creen, se han adueñado. No sé si los has escuchado. Te vamos a explicar las doctrinas de la gracia, es decir, ellos son los que saben las doctrinas de la gracia y tú puedes oír la explicación que te dan y no saben ni lo que es gracia. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, al fin que ya fueron salvos por gracia y que después de ser salvos por gracia, pues no se las pueden quitar. Al cabo no tienen que hacer nada, porque no depende en nada de lo que yo haga. Dicen, todo depende de lo que hizo Jesucristo. Y pisotean la gracia. ¿Ok? Pero independientemente de las doctrinas que creas, la pregunta en la que hoy vamos a estar en el programa, ¿tenemos que hacer algo o no? ¿Se nos pide hacer algo o no? Y si no lo hacemos, ¿tiene consecuencia? Vamos a ver qué dice la Biblia, mi hermano. Sea lo que sea donde tú vayas, las doctrinas que tú conozcas, lo importante no es qué dice tu pastor, no es qué dice tu iglesia, no es qué dice Calvino, no es qué dice Arminio, no es qué dice la confesión de Westminster de 1500, no importa. Lo importante es qué dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, pero mira, desde el principio a muchos les voy a dar la razón. No, oye, para salvarnos tenemos que hacer algo. No, la Biblia dice que no. Para salvarnos no nos alcanzaría ninguna buena obra para comprar la salvación con buenas obras. No nos alcanzaría, ¿ok? Pero después de resolver este super dilema ¿pero se nos está pidiendo algo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y el mayor predicador de esto fue nuestro Señor Jesucristo. El que precisamente pagó en la cruz por ti y por mí. Él fue el principal predicador de esto. El que murió por nosotros. El que fue a la cruz. Dice Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo murió por todo aquel que cree, ¿verdad? Murió por el que cree. Creer, ¿qué es? Tener fe. Tener fe. Decir creo no es creer. Repetir una oración no es creer. Hacer una profesión de fe no es creer. Cambiar de religión no es creer. Creer es la palabra, fe es la palabra pistis, ser persuadido, ser convencido de algo. Y aquí viene, ¿cómo se sabe si has sido convencido de algo? Por ejemplo, del evangelio, ¿cómo saber si has sido convencido? Por la vida de las personas, por los actos, por las obras, por sus frutos, por los frutos. ¿Te das cuenta? Así dijo Jesucristo en Mateo 7:17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Se nos pide hacer algo, se nos pide dar frutos. ¿Te das cuenta? Fíjate bien, ¿para qué? No para tener salvación por obras, sino para mostrar esa fe que nos hace salvos, para mostrar que hemos creído, no para pagar nuestra salvación. ¿Ok? Pero sigamos. Voy a dar un paseo, mi hermano, por todas las palabras de Jesús. Dale tú un paseo a la Biblia. Mira en Mateo 4:17. Comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, tienes que arrepentirte. Y en Mateo 3:8, ¿qué es arrepentirnos? Decir, oh Señor, me arrepiento. No, eso no es arrepentirse. Mateo 3:8, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hechos, hermano, hechos. Si lo que decía Jesucristo es, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay que, de boca, aquí en el mundo dice la gente, de boca me como un plato, de lengua me como un plato, así es. Lo que pide Jesucristo es hechos. Hermano, si tú lees el Sermón del Monte, dice en el 5:20 de Mateo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Y hablar de justicia es de una vida de justicia. 5:27. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Oíste que fue dicho? Dice en el 5:38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que es malo. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, tú ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos, bendecir al que te maldice, haz bien al que te aborrece. Y termina en el 5:45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Se te pide ser perfecto. Y si alguien no es perfecto, aquí es donde entra, hermano, pero no sé por qué la confusión. Porque unos dicen, no importa. Como quiera somos hijos. Porque como somos por gracia, entonces aunque si alguien nos pega en una mejilla, yo le regrese un derechazo, como quiera soy hijo, porque soy hijo por gracia. Pero no sé si lo veas, como no entendemos ni las palabras de Cristo, ni lo que es la gracia. Es Jesús el que nos está pidiendo todo esto en el Sermón del Monte, tener un comportamiento como el de Él, ser perfectos como condición para ser hijos de Dios. Sigue leyendo todo Mateo.
todo lo que pide el Señor. Dice en el 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, obedece, vive de una forma. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, ni el que ama a hijo o hija. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, si te fijas, son puros actos. Tomar la cruz, seguir a Jesús. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que pide. Mateo 12:50, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. Mateo 18:3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Mira todo lo que pide: cargar una cruz, perder tu vida, seguir a Jesús, poner la otra mejilla, al que te pida, dale, orar por el que te maldice, hacer la voluntad de Dios, ser perfectos como el Padre es perfecto, perdonar, humillarse. Dice en Mateo 18:35, así hará mi Padre con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano. Perdonar, dar fruto, eso es lo que Dios pide. En Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Allá en Lucas 10:33. Lucas 10:33. Por allá nos lo responde el Señor. ¿Te acuerdas la historia del samaritano que iba de camino y se encontró a aquella persona que habían asaltado y golpeado? Se acercó, dice el 10:34, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y al otro día sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. Seguir a Jesús cuesta todo tu tiempo, tu dinero, tus sueños, tus proyectos, tus fuerzas, aún tu propia vida, dijo el Señor. ¿Quién dijo que la gracia no cuesta? Y no solo no cuesta, ¿quién dice que es barata? La gracia es cara, muy cara. En muchas de las predicaciones de Lutero tenía una frase, yo creo que era su frase favorita. Dice: la gracia es gracia, pero me costó toda mi vida. La gracia cuesta todo. La gracia le costó la vida a Pablo. La gracia le costó la vida a los 12 apóstoles. La gracia costaba la vida de la iglesia primitiva. ¿Tú crees que morir en el Coliseo pagaba tu salvación? Claro que no. La salvación es por gracia, y aún así demanda todo del cristiano. Todo. Los discípulos dijeron un día a Jesucristo en Mateo 19:27, nosotros sí lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oye, entonces, ¿es salvación por obras? ¿Es salvación por obras lo que predicó Cristo? ¿Es salvación por obras? Esta creencia nace de no entender la gracia, de no entender el evangelio, de no entender lo que cuesta. Pero mira, no hay versículo en la Biblia que sea más claro en cuanto a cómo ser salvos, en cuanto a cómo recibir la salvación por gracia, porque no hay 2 tipos de salvación, solo hay una, y es por gracia. No hay versículo más claro en cómo seremos enjuiciados por Dios. Mateo 25, yo creo que lo conoces.
¿verdad? En el 25:35, solo te voy a leer un pedazo, pero léelo todo, del 25:31 en adelante. Pero dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Mira todas las obras que hicieron. Y los justos le dirán, Señor, ¿cuándo lo hicimos esto? Y el rey les dice en el 25:40, cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Está hablando exclusivamente de obras de caridad, de obras de caridad, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo. Está hablando de hacer obras de caridad. ¿A poco así se gana la salvación? Pero es lo que está predicando Cristo. Entonces, ¿cómo concilias? ¿Cómo conciliar eso? Mira, en el 25:41, dice, bueno, y si no hago obras de caridad, porque pues esto no es por obras, la salvación no es por obras. Sin embargo, mira lo que dice Jesucristo, para los que no lo hacen, dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos. Y esto lo está diciendo a todo aquel que está oyendo, pero no da de comer al hambriento, no da de beber al sediento, no viste al desnudo, no visita enfermos al hospital ni en la cárcel. Eso lo dice de ellos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ellos también dirán, ¿cuándo no hicimos esto? Y Jesús les dice en el 25:45, cuando no lo hicieron a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán al castigo eterno. ¿Que no era por gracia? ¿Que no es que no es por obras? ¿Te das cuenta lo que está hablando Jesucristo? ¿Puedes captarlo? ¿Puedes captarlo? ¿En dónde está el error del cristiano? ¿En dónde está el error del que cree, del que confunde la gracia? El error está en cómo empezamos, que la gracia no es gratis, que la salvación costó mucho y que a nosotros se nos pide hacer algo. Pero hacer ese algo no quiere decir pagar la salvación. No quiere decir pagar la salvación. Tú puedes hacer obras toda la vida y no te alcanzaría para pagar una salvación tan grande. Dice en Lucas 17:7. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y después come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Este es el pasaje que explica cómo conviven, cómo concilian la gracia con las obras, cómo conviven las gracias que nos pide, que nos demanda Jesucristo con la gracia de nuestra salvación. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono en cabina por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. 8375-5051 y terminación 55. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Por algo predican algunos. Oye, a mí se me hace que Pablo contradecía a Cristo, porque Pablo es el principal predicador de la salvación por gracia. Pero tú puedes ir por los evangelios y ver que Jesucristo está predicando obras. ¿Qué acaso no están predicando lo mismo? Claro, claro que sí. La salvación es por gracia, como dice Pablo, pero nos va a costar todo lo que nos pide Jesucristo.
Y el error es de aquellos que piensan que obedecer todo lo que nos pide Jesucristo es como pagar nuestra salvación. No, mi hermano, no solo puedes, debes de hacer todo lo que pide Jesucristo. Y haciéndolo, solamente llegarás a ser un siervo inútil. Es decir, no te haces salvo, pero sin embargo, no hacerlo sí te descalifica para recibir la salvación por gracia. Puedes ir por todos los evangelios, hermano. Da un paseo, todo lo que pide. Lucas 5:32, vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Lucas 9:24, el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Te das cuenta? Lucas 12:8, el que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosto. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira todo lo que pide el Señor. Y además ahí mismo en Lucas 14 nos pide que calculemos el costo. Calcula el costo. Dice en el 14:29, no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabar la obra, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Calculemos el costo. 14:33 de Lucas, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Todo eso pide renunciar a todo, renunciar a todo. Ok, imagina todo lo que pide el Señor. Ya paseamos Mateo, Lucas, mira en Juan, dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Tenemos que hacer eso. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer nos pide, guardar los mandamientos. Todo eso está en los evangelios. Mira ahora todo el Nuevo Testamento, hermano, las cartas. Por ejemplo, Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Se nos pide caminar en santidad. Primera de Pedro 1:15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, pues que escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es un mandamiento, conducíos en temor. Sed santos, conducíos en temor. Son cosas que pide. Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y hay muchos más, hermano. Yo creo que muchos de estos tú los conoces. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué pasa con todos estos versos? ¿Que no es por fe solamente? Hermano, lo que pasa es que estamos confundidos en lo que es por fe. Hoy confundimos por fe repetir una oración o decirse incluso cristiano. La fe que salva nos lleva a hacer obras. Santiago 2:17. Santiago 2:17. De hecho, si lees desde el 14, dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, vaya en paz, pero no le das las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? Así es la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Claro que somos salvos por fe, pero por una fe viva. Una fe viva. Y una fe, para que sea viva, tiene que tener obras, mucho tipo de obras. Allá en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Eso también es lo que nos está pidiendo el Señor. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, mansedumbre. Te lo sabes todos. Paciencia, benignidad, bondad. Todo eso tenemos que hacerlo como fruto. Pero hoy quisiera casi centrarme solo en esto, en las obras. La próxima semana yo creo que vamos a hablar incluso de lo más importante, del pecado, de lo necesario que es dejar el pecado, de la santidad. Pero hoy es gracia contra obras. ¿Cómo concilian? ¿Cómo conviven? ¿Qué no es gracia? No significa no hacer nada, y ahí es donde está el error. Gracia no significa gratis. Gracia no significa que no tienes que hacer nada. Gracia, la salvación es por gracia. Pero al cristiano le cuesta todo. Todo, deja todo y sígueme. El que no aborrece padre, madre, hijos y aún su propia vida. El que no carga su cruz y me sigue. Al cristiano le cuesta todo. A Pablo le costó todo. A Pedro le costó todo. A Lutero le costó todo. Seguir a Cristo cuesta todo. Y la salvación sigue siendo por gracia. ¿Cómo? No sé, ¿qué ejemplo podría ponerte para que entendieras? Algunos te los puse la semana pasada. Algunos, no sé, por ejemplo, hablando de Monterrey, es tierra de gente muy trabajadora y que tiene mucho dinero, ¿no? Por decir, si hablamos de aquellos empresarios como los Garza, como los Zambrano, imagínate cuántos edificios no tendrán. Bueno, imagínate al señor Zambrano dándole a su hijo un edificio y le dice, hijo, esto es para usted, es para que viva de sus rentas. ¿Ok? Bueno, papá, ¿y qué hay que hacer? Te lo estoy regalando, ¿y qué hay que hacer? Ah, mi hijo, nomás que hay que pagarle al contador, hay que pagarle al que barre, porque el edificio hay que barrerlo, hay que pintarlo de vez en cuando, hay que revisar los elevadores, Imagínate al hijo que, ay, no, ya sabía que tenía que pagar, te lo están regalando. O deja de ser un regalo porque tengas que hacer algo. Imagínate que él lo barre todos los días y que diga, oye, ¿y ese edificio de dónde lo sacaste? No, pues yo lo compré. ¿Por cómo lo compraste? Barriéndolo todos los días, pues mis barridas cuestan. No sé si lo entiendas. Lo que se nos pide hacer, hermano, aunque lo hicieras de aquí hasta que el Señor te llame, no te alcanza para pagar la salvación. Ese es el error que tienen los que creen que hacer algo deja de ser gracia. No, la salvación es gracia, porque Cristo pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar aunque quisiéramos. Aunque quisiéramos, no nos alcanza para pagar. Una vida de obras, una vida de aquí en adelante, que no pecáramos más. Ni aún así mereceríamos la salvación. La salvación siempre es por gracia. Pero aún se nos pide hacer algo. Y ese algo hay que cumplirlo. Y ahí es donde, y si no lo cumplimos, la salvación se pierde. Y ahí es donde están equivocados también. Porque dicen, la lógica que aplican los calvinistas es no, si la pierdes es porque tú la ganaste. De ninguna manera, mi hermano. De ninguna manera. Sigue con el ejemplo, hermano. Además, los ejemplos abundan. O sea, hay ricos que le han dado edificios a su hijo como este que te platico. Y el hijo pensar que no tenía que hacer nada. Y a los 5 años el edificio ya no existe. ¿Por qué? Pues porque no lo cuidó. No, pero es que no lo cuidó porque si lo cuidaba entonces ya dejaba de ser un regalo. No sé si entiendas cómo esa lógica es tonta.
Es tonta. Se nos da un regalo y se nos manda a cuidarlo, nada más. Pero es por gracia siempre. Y si lo cuidas, lo conservas hasta el final. Si no lo cuidas, lo pierdes. Pero si lo pierdes, si lo puedes perder, no quiere decir que lo podías ganar. Es un regalo. La salvación es por gracia, siempre por gracia. Y lo que tenemos que hacer, lo que se nos pide hacer, son todas las palabras que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo. Ser santo, dejar todo y seguirlo. El que aborrecer más bien a padre, madre, y aún su propia vida, cargar una cruz, todo eso se nos pide. Lo que leímos en el Sermón del Monte, orar por tus enemigos, por el que te hace mal. Todo eso tenemos que hacer, lo que leímos en Efesios, quitar toda ira, toda gritería. Todo eso tenemos que hacer, lo que leímos en Pedro, sed santos porque yo soy santo. Lo que dijo en Mateo, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y cuando logres hacer todo eso, estás en Lucas 17:7. Siervo inútil eres, siervo inútil eres. Nada más, nada más. Ahí están todas las confusiones en no entender la gracia. Gracia no es gratis. Gracia no fue barato siquiera. La gracia no es barato. Y lo que hoy se predica como evangelio, hay muchas doctrinas de hoy que es lo que están haciendo, abaratando la gracia. Gracia solo significa algo inmerecido y algo impagable. No es ni gratis ni barata. Lo que costó la salvación es lo que pagó Cristo y nosotros no lo podíamos pagar de ninguna manera. Eso es lo que cuesta el pecado. Eso es lo que cuesta nuestro comportamiento, lo que cuestan nuestras palabras, nuestras groserías, nuestro orgullo, nuestras mentiras. Todo lo pagó Cristo. Y a nosotros solo se nos está pidiendo que de aquí en adelante no lo hagamos más. Pero si no entiendes la gracia, mi hermano, es tan difícil que seas salvo. Porque la salvación es por gracia, por gracia. La gracia sufre dos ataques. El primer extremo, creer que eres salvo por obras, ¿sí? Menospreciar la gracia. No, tú haz obras. Lo que creen, pues no sé, por ejemplo los narcos, oye, vendo droga, pero dale dinero a la iglesia o dale dinero a los pobres y quieren que por obras serán salvos. Y no es así, están equivocados. Las obras no nos salvan. Una vida de obras no nos alcanza para pagar una salvación tan grande. Pero la gracia también sufre este otro ataque. No necesitas hacer nada, porque es por gracia. Y los dos extremos es un mal entendimiento de la gracia, Este es del que habla Judas en el 1:3 y 4 de su pequeña carta. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego dice, ¿por qué? Hoy toma la exhortación esta para ti. Tienes que contender por la fe. ¿Con quién? Con los demás. Primero para ti mismo. Ve a la Biblia, entiende cosas como estas. ¿Qué es el evangelio y qué es la gracia? Porque si no, no podrás ser salvo. No se salva uno repitiendo una oración. No se salva uno asistiendo a una iglesia. Se salva teniendo una relación con Cristo. Pero la única relación correcta nace de entender las doctrinas correctas, de entender el evangelio y de entender la gracia. Dice en el 1:4 de Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es lo que abunda hoy en el cristianismo, en muchas ramas del cristianismo, como en el calvinismo, como el de salvos siempre salvos. Es esto, libertinaje. Claro que la Biblia habla de ser libres. Por ejemplo, en Gálatas 5:1, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fuimos libertados. Mira, Romanos 6:22 dice: habéis sido libertados del pecado. Fuimos hechos libres.
Pero Romanos 6:22, mira cómo lo explica tan claro. Libertados del pecado y luego hechos siervos de Dios. Siervos es la palabra doulos, que significa esclavos. Fuiste libre del pecado. Eras esclavo del diablo y el Señor te compró, pero te compró para que fueras esclavo de Dios. Fuimos liberados, pero ahora somos esclavos, esclavos de Cristo. Solamente cambiamos de amo, servimos a un nuevo amo. No nos pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre, ¿lo sabías? Ahora somos esclavos de Cristo, eso dice la Biblia. ¿Y qué hace un esclavo? ¿Qué hace un esclavo? Todo lo que su amo quiere y pide. Y luego cuando lo hace, se gana algo, es lo que leímos ahorita en Lucas 17. La palabra siervo, siempre que la veas en la Biblia, la palabra siervo significa esclavo. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Cuando leíamos Lucas 17:7, decía, ¿quién de vosotros teniendo un esclavo que vaya paciente el ganado, luego viene del campo? Imagínate al amo decir, pásate, siéntate a la mesa. No, le dice, ya apacentó el ganado, qué bueno. Ahora hágame la cena, cíñase, sírvame. Y cuando yo haya comido, luego come usted. ¿O acaso da gracias al siervo? ¿O acaso el siervo se ganó algo? No se ganó nada. Nuestras buenas obras no nos ganan nada, nada, nada. Pero entonces, ¿por qué las hacemos? Porque se nos fue impuesto, porque se nos da un mandamiento. Pablo decía, ay de mí si no predicar el evangelio, porque se me ha impuesto necesidad, porque es un mandamiento. No nos pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora somos esclavos de Cristo. Y un esclavo no tiene vida. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene posesiones. Un esclavo no tiene sueños. Y eso es la vida cristiana. Y el precio es lo que pagó el amo por el esclavo. Y eso es lo que costó nuestra salvación. ¿Cuánto costamos? Nos compró, dice la Biblia. La palabra redención es esta palabra, ser comprados. La Biblia dice que fuimos comprados y que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces obedecemos. Imagina la figura, es que no hay figura que lo explique mejor. Imagina la figura. Oye, lo que pagó Cristo, ¿qué es? Lo pagó para comprarnos, para comprarnos. Ese es el precio por comprarnos. Y lo que nosotros hacemos, ¿qué es? ¿Es pagar nuestra salvación? No, eso es obedecer, obedecer a tu amo. No estás ganando nada ni pagando nada. Pero si no lo hicieres, entonces sí tienes castigo. Es decir, hacerlo no te da premio, pero no hacerlo sí te da castigo. El precio es todo aquello que pagó Cristo en la cruz, su sangre, los latigazos, la corona de espinas, la lanza en el costado. Todo ese es el precio. Y ahora lo que hacemos es, no somos libres. No somos, oye, pero Gálatas dijo, estar firmes en la libertad. Sí, pero fuimos libertados del pecado. De eso es de lo que nos hizo libres. ¿Alguien puede ser libre del pecado y seguir pecando? No, ¿verdad? Libres del pecado, ¿para qué? Aquí es donde explican, esto es la palabra libertinaje. Pensar que somos libres para hacer lo que queramos. Eso no enseña la Biblia. Y eso es lo que hoy enseñan algunos. En nombre de la gracia están enseñando libertinaje. ¿Libertinaje qué es? No hay que hacer nada. Al fin que salvo, siempre salvo. ¿Libertinaje qué es? No hay que hacer nada. Al cabo que la salvación fue por gracia. Y incluso hay quien te dice, no, y si haces obras, eso es querer ganarse la salvación. Y eso es malo, es pecado. Hay quien te dice que no hay ni siquiera que obedecer al 100%. Y has escuchado tantas cosas. Unos dicen que no se puede. Y que intentar hacerlo es querer ganarse la salvación por obras. Y otros tratan de exaltar a Cristo.
según ellos. No es que la salvación depende de Cristo y solo de Cristo y yo no tengo que hacer nada. No, ahí es donde estás equivocado. La salvación depende de Cristo y solo de Cristo, pero yo sí tengo que hacer algo. Todo lo que Cristo manda, yo tengo que hacerlo. Ya estamos casi por terminar, mi hermano. Te voy a dar los números de teléfono solo por si tienes algo para que llamarnos antes de irnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular, saliendo del programa, te puedo atender. Es el 818-252-8607. Eso es lo que más predican muchos. ¿Los has oído? Los salvos siempre salvos, los calvinistas. Es que la salvación depende de Cristo. Eso lo sabemos, la salvación depende de Cristo. Pero cuando dices, y no tengo que hacer nada, ahí es donde está tu error. La salvación depende de Cristo, 100%, 1000%. Somos salvos por gracia, somos salvos porque Él fue a la cruz y somos salvos porque Él nos perdonó. Pero después, no tengo que hacer nada. No, sí tengo que hacer todo lo que Cristo manda. Todo lo que Cristo manda. Eso tengo que hacerlo. ¿Ok? La perdición también depende de Cristo. Él es nuestro amo. Y si nos salvó, si nos compra, tiene derecho a pedirnos lo que quiera. Y si nos pide ser perfectos, tenemos que ser perfectos. Y si nos pidió ser santos, tenemos que ser santos. Y si no logramos ser perfectos y no logramos ser santos, Él tiene derecho a destruirnos porque Él es nuestro dueño, porque Él nos compró. ¿A poco habrá algo imposible para Dios? Bueno, los que creen que la salvación no se pierde, creen que es imposible que Dios nos la quite. Pero la Biblia enseña que para Dios todo es posible. Al final, si te fijas, todos creemos. Romanos 11, mi hermano. Romanos 11. Al final todos creemos y sabemos que la salvación, aunque es por gracia, todos sabemos, hermano, que se nos está pidiendo hacer algo. ¿Acaso tú que eres calvinista, a poco no has dejado pecados? Solo que no logras ser perfecto. Y lo único que estamos haciendo es buscar justificación para nuestra falta de santidad. Pero lo único que está pasando en tu mente es que tú crees que la gracia cuesta eso, tu mejor esfuerzo. Hay quien cree que Dios solo nos está pidiendo nuestro mejor esfuerzo, pero todos de una u otra manera sabemos que Dios nos está pidiendo algo. Solo que creer que no solo nos pide nuestro mejor esfuerzo, esa es gracia barata. Gracia barata es creer que eres salvo por repetir una oración. Gracia barata es salvación por ir a la iglesia. Gracia barata es perdón de pecado sin arrepentimiento, sin quebrantamiento. Gracia barata es puedo pecar al fin que abogado tenemos. Gracia barata es no se puede dejar de pecar y de todos modos seré salvo. Todo eso es gracia barata. Gracia barata es gracia sin cruz. Gracia sin sacrificio, gracia sin obediencia. Todo eso es abaratar la gracia. Y no, mi hermano, la gracia puede tener muchas cosas, menos barata. La gracia no es gratis. La salvación por gracia en realidad es costosa. Costó toda la vida, la sangre y la humillación de nuestro Señor Jesús. Y a nosotros se nos pedirá todo. La gracia cara es la perla de gran precio. Dice en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, el cual un hombre halla, lo esconde y va y vende todo lo que tiene. Eso es lo que cuesta la salvación, la gracia. Cuesta todo. La gracia, dice el 13:45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas y habiendo hallado una, fue y vendió todo lo que tenía. Esta es la gracia, esa perla preciosa que se nos pide que no se la tiremos a los cerdos. Esa perla preciosa, pero que este
fue y vendió todo lo que tenía. Eso es lo que cuesta la gracia, cuesta la vida, cuesta santidad, cuesta perfección, cuesta obediencia. Y cuando llegues a ser perfecto, solamente siervo inútil eres. Esa es la gracia. Y seguiremos hablando del concepto más bello, pero más pisoteado entre los cristianos. El próximo jueves, si Dios lo permite, hablaremos de la gracia y ahora cómo convive con el pecado. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.